Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Otro capítulo más de este programa en el que estaremos hablando de la justicia de Dios y qué hace la justicia de Dios para mí. Porque es cierto, hay cosas que nos sirven y hay cosas que no nos sirven. ¿A usted de qué le serviría saber cómo extraer o cómo hace la separación del acero inoxidable, por ejemplo? ¿O para qué sirve, por ejemplo, cómo descubrieron las agujetas de los zapatos? Puede ser un proceso muy largo y muy bonito y todo, pero a mí, ¿en qué me beneficia? ¿En qué me sirve? Pero en cambio, la justicia de Dios, ¿en qué trae beneficio, riqueza, abundancia para mí? Es importante entender que la justicia de Dios se revela por fe y se revela para fe. ¿Cómo se revelan las cosas? Definitivamente, se revela por fe. Cuando hay fe, se revela de esta manera. ¿Por qué a los escribas y a los fariseos y a los maestros de la ley no se les reveló la justicia de Dios? Ellos guardaban toda la ley, estudiaban muy bien todos los mandamientos, todas las costumbres, todas las tradiciones, las fiestas de Israel, todo. Pero ¿por qué no entendían la justicia de Dios? Jesús en una ocasión, hablando con los escribas y los fariseos, les dice, ¿por qué no pueden entender mi palabra? Y es que en realidad me estoy dando cuenta que cuando no hay fe, no se puede revelar la justicia de Dios. Conozco a muchas personas que son pastores, hijos de pastores, nietos de pastores, yernos de pastores, y no conocen la justicia de Dios. Me decía una persona, ¿por qué no nos hablan de esto? No es que ellos sean, digamos, malas personas. Es que nadie te puede dar lo que no tiene. En realidad no te hablan de la justicia de Dios, y quiero decirles que la justicia de Dios se revela se revela con un propósito. ¿Y para qué me sirve? Probablemente la mayoría de personas que me están escuchando se sentían excluidas del reino de los cielos, se sentían que no se lo merecían, que no tenían los recursos. Buenas noticias. Esto es parte del Evangelio del Reino y de la justicia de Dios. O sea, son buenas noticias. No son cosas imposibles. Porque cuando tú lees, por ejemplo, la Biblia, y tú estás leyendo que necesitas cumplir la ley del Señor, estaba yo viendo lo que decía el salmista David. El salmista David es el rey, uno de los reyes de la justicia, uno de los profetas mesiánicos más grandes. Él dice, cuánto amo yo tu ley, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Él escribió muchos salmos acerca de la justicia. Mozo fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. La justicia de Dios te hace apto. La justicia de Dios te hace santo. La justicia de Dios te hace heredero. La justicia de Dios te hace hijo de Dios. La justicia de Dios te pone todos los recursos del Todopoderoso. Te hace eterno, hijo de Dios. Y decíamos, ¿quién necesita la justicia de Dios? La justicia de Dios la necesitan los que se sienten presos. Presos tal vez emocionalmente. Presos tal vez encerrados en un vicio. Tal vez encerrados en el miedo, en el temor, en los límites. ¿Quién necesita la justicia de Dios? ¿Sabes qué? ¿Qué proclama la justicia? Libertad a los oprimidos. Libertad a los presos. Buenas noticias a los presos y a los afligidos de Sión. Esto son los regalos que da la justicia de Dios. Por ejemplo, estaba viendo en la palabra del Señor que algunos discípulos de Jesucristo habían creído muy bien. Con todo su corazón habían creído en Jesucristo. Una cosa es creer en Jesucristo. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Cuando tú lees en la Biblia, dice, Abraham creyó a Dios, o sea, le creyó a Dios, y esto le fue contado como si él fuera justo. Pero al que no cree, pero obra, entonces sus obras le son contadas como deuda. Y estaba yo poniendo el ejemplo de VIP de Luis Miguel. Una persona, por ejemplo, recibe la justificación para sentarse en la primera fila a escuchar un concierto de Luis Miguel. Pero otra persona también lo recibe, pero dice, no, es que yo no creo que esto sea cierto.
Mejor voy a trabajar duro y voy a juntar para el boleto. ¿Y cuánto cuesta un boleto VIP? Pues ya no hay. Pero bueno, hay en internet y los están revendiendo. Y probablemente, ¿verdad?, lo están vendiendo en 15,000 o en 20,000 pesos. Hay quien tiene dinero y se lo compra. Y llegan y era falso. Cuando alguien te regala, si eres amigo de Luis Miguel y te regaló él la entrada y tú ya sabes que estás justificado y tú se lo crees, pero ese es el caso de Luis Miguel. Aquí no tenemos nada que ver con él, con Luis Miguel. Esto es más grande. El Señor te ha justificado para que tengas VIP, la entrada al reino de los cielos. Algo que les decía, si tú crees en la justicia de Dios, te aseguro que tú no vas a ir al cielo, ¿eh? De una vez te lo advierto, el cielo va a venir corriendo a ti. Te aseguro que tú no vas a andar buscando el dinero te va a buscar a ti. Tú no vas a andar pidiendo, Señor, ten misericordia porque soy un pecador, no me lo merezco, no sirvo para nada. No, la misericordia te va a seguir a ti. Para eso sirve la justicia de Dios, pero la justicia de Dios se revela por fe. Iban unos caminantes rumbo a Emaús y estaban caminando con Jesucristo, pero no se daban cuenta que era el Señor. Y estaban tristes porque a veces la tristeza te ciega, así como el miedo te ciega, también la injusticia y el no tener fe te ciega. Entonces, ahí van caminando tristes. ¿Por qué están tristes? Es que no te has enterado. Acaban de matar a nuestro Señor, a nuestro Maestro, a nuestro Rabino. Lo mataron ahí en la ciudad, ahí en Jerusalén, lo colgaron en un madero. Y ahí van caminando y después se despide, ¿verdad? Se despide de ellos. Y después cuando llegan al lugar donde estaba la cita con los demás discípulos, dice el Señor, Shalom, paz sea a vosotros. Se dieron cuenta que el que iba caminando con ellos era Jesús. Pero ¿qué no ardía en nuestro corazón mientras Él hablaba? La justicia de Dios se revela por fe. Si tú no tienes fe, los caminantes de Emaús creían en el Señor, pero no le creían. Si tú te das cuenta, el Señor les dijo a todos los discípulos y le dijo a su madre, y también le dijo a María Magdalena y le dijo a todas las personas, en 3 días después de que me maten, me van a clavar ahí en la cruz del Calvario, después de que yo muera voy a resucitar y al tercer día nos vemos en Galilea. No se lo creyeron. Simplemente Tomás dijo, si no viere mis ojos, las llagas que tiene en sus dedos, si no me tiene mi mano en su costado. O sea, esto no es fe. La fe, cuando hay fe, entonces se revela la justicia de Dios. Hijos de Dios poblanos, personas que necesitan economía, necesitan amor, necesitan dinero, sí, salud, bendición. Necesitan entrar al reino de los cielos, no es haciendo nada, no es pagando nada, porque el que no cree, sino obra, sus obras le son contadas como deuda. Entonces no te conviene no creer. Tú te pones a servir, te pones a hacer. Marta, siempre tan afligida. Marta creía en Jesucristo, pero no le creía a Jesucristo. Jesús le dijo la diferencia, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. La justicia se revela por fe y se revela para fe. Es muy importante entenderlo. ¿Cómo se revela? Por ejemplo, me recuerdo que una mujer llamada Agar se le reveló, se le presentó un ángel, el ángel de Jehová. Se le presentó en un momento de desesperación, en un momento en que ella pensaba que iba a morir, y el ángel del Señor le dice, no solamente no vas a morir, yo voy a hacer de tu hijo una gran nación. La justicia, así como cuando aparece un árbol, la justicia se revela como cuando le salió al encuentro, la justicia de Dios le salió al encuentro, llamada en la persona de Melquisedec. Melquisedec le salió al encuentro a Abraham. ¿Cuándo le salió al encuentro? Cuando él se circuncidó. Cuando le salió al encuentro y por consecuencia de que la justicia de Dios en Melquisedec le salió al encuentro a Abraham, ¿saben cuál fue la consecuencia maravillosa? Después de esto, el Señor le dice, yo voy a hacer de ti un heredero, pero Señor, solamente tengo a mi criado junto conmigo. Él me va a heredar porque yo no tengo hijo, no tengo prole, no tengo ninguna persona a quien heredar. Entonces el Señor le dice, no va a ser tu criado, sino yo te voy a dar a ti descendencia que salga de ti.
Entonces dice la Biblia, esto usted lo puede leer en Génesis 16, 17, dice la Biblia que el Señor le dijo a Abraham, a ver, sal afuera, y le mostró todas las estrellas de los cielos, y le dice, si puedes contar las estrellas de los cielos, podrás contar la generación que va a salir de ti, de tus lomos, de tu hijo. Entonces dice la Biblia, fíjate, después de que se le aparece Melquisedec, de que le sale al encuentro Melquisedec. Entonces Abraham le creyó a Dios. Cuando tú le crees a Dios, ¿sabes qué sucede? Y le fue contado por justicia. Le fue contado por justicia. ¿Y sabes qué le dijo el Señor? Le dijo, no temas, porque yo soy tu escudo y tu galardón es grande sobremanera. Esto se lo dijo Dios a Abraham después de que Melquisedec se le presentó. O sea, cuando tú encuentras la justicia de Dios, todo lo demás te viene por añadidura. Entonces, Dios empezó a soltar sobre Abraham todas las promesas. Dice en Génesis capítulo 15, verso 6, y creyó a Jehová. Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y Dios le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los caldeos para darte heredad en esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que he de heredar? Y le dijo, traedme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. ¿Por qué tenía que ser de 3 años? Cuando Jesucristo empezó su ministerio, se manifestó de 30 a 33 años, o sea, 3 años, estuvo en observación. Aquí dice que la ofrenda tenía que ser observada. Y bueno, Abraham dice, y tomó todo esto y lo partió por la mitad y lo puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham los ahuyentaba, mas caído el sol. Imagínate que haber despedazado toda una becerra, la hizo pedazos, la subió para poder ser ofrecida, y entonces sobrecogió el sueño a Abraham. Y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava, y ahí será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirá, la juzgaré yo, pues de esto saldrá una gran riqueza. Y tú verás a tus padres en paz. Y tú verás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Quiero hacer una referencia en esto. Dicen muchas personas, es que la salvación es personal. A veces nos lo sacamos de la manga. Cuando dice la palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, estoy leyendo aquí que cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, Abraham dejó a su mamá, Abraham dejó a su papá y Abraham dejó a todos sus familiares. Bueno, se jaló a su papá y se jaló a su sobrino. Pero la verdad es que aquí dice que Abraham iba a ver, dice, vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. O sea, él iba a morir, su cuerpo iba a morir, pero él iba a ser llevado con sus padres, porque sus padres padres de Abraham iban a ser salvos también por la fe de Abraham. Abraham creyó y le fue contado por justicia. La justicia de Dios para tu economía, para tu casa, para tu herencia, para tus relaciones, la justicia de Dios es alta. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Romanos 3, 21. Aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que le creen a Él, para todos los que creen en Él, porque ahora ya no hay diferencia, sea un hombre, sea una mujer, todos en el mundo estaban fuera de la justicia de Dios, sea judío, sea griego, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia,
a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados, con la mira de manifestarse en este tiempo, de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica, el cual es de la fe en Jesús. ¿Dónde está la jactancia? ¿Dónde está el cumplimiento de las personas que dicen, pues es que yo trato de cumplir, yo trato de hacer? No queda ninguna jactancia. Ahora se ha superado por la ley. ¿Por cuál ley? Por la ley de la fe. Jesús le dice a los escribas y a los fariseos, y escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis, bueno, les dice todo eso. Pero les dice, pero habéis dejado lo mejor de la ley. ¿Qué es lo mejor de la ley? La justicia de Dios, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Sin dejar de hacer esto. Es importante que usted entienda que cuando usted practica la justicia de Dios, usted es llamado árbol de justicia. Cuando usted predica la justicia de Dios, está predicando el año agradable del Señor. Está predicando el reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado. La bendición se ha acercado. ¿Qué haría usted si tuviera usted la seguridad de que todo lo que su mano toca va a prosperar? De que la bendición le va a seguir. De que usted va a tener todos los recursos. Pues empezaría usted a creerle. Crea en el Señor Jesucristo. Créale a Él y pídale a Él nada más la bendición, y bendiciéndote bendeciré. Solamente bendiga a las demás personas.